¿Qué harías si sintieras que el mundo entero te ha olvidado, pero aún así eliges creer? En un rincón del campo, lejos del ruido y de las promesas, vive Lucas, un niño marcado por la ausencia, el hambre y el silencio de los demás. Cada amanecer despierta sin certezas, pero con una fe frágil que se niega a desaparecer. Mientras el mundo pasa de largo, Lucas camina con una pregunta clavada en el corazón: ¿Dios realmente ve a quienes nadie más mira? Esta no es solo una historia de dolor. Es una historia sobre esperar, cuando todo invita a rendirse. Lucas aprendió muy pronto que el silencio también puede doler. No fue algo que alguien le enseñara con palabras, sino algo que descubrió con el paso de los días, cuando entendió que su nombre no era llamado por nadie. Vivía solo en una cabaña vieja, hecha de madera agrietada y clavos oxidados, en las afueras del pueblo. El techo tenía huecos por donde se colaba la lluvia, y el suelo crujía como si también estuviera cansado. Cada mañana, Lucas despertaba antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque el frío y el hambre no le permitían seguir durmiendo. No recordaba con claridad el rostro de sus padres. Solo fragmentos, una voz suave, unas manos tibias, una sensación de seguridad que parecía pertenecer a otra vida. Desde entonces, el mundo se había vuelto grande y pesado, y él, demasiado pequeño para cargarlo. Cuando caminaba por el pueblo, los adultos lo miraban sin verlo. Algunos lo observaban con lástima, otros con desconfianza, y la mayoría simplemente seguía su camino. Para ellos, Lucas era parte del paisaje, como un árbol viejo o una piedra en el camino, siempre ahí, pero sin importancia. Los niños no eran distintos. Se burlaban de su ropa gastada, de sus zapatos rotos, de su forma silenciosa de andar. Lucas nunca respondía. No porque no sintiera dolor, sino porque había aprendido que responder solo traía más golpes, más risas, más vacío. Así que caminaba con la cabeza baja. No por vergüenza, sino para proteger lo poco que aún conservaba por dentro. Al caer la tarde, regresaba a su cabaña con las manos vacías o, con suerte, con algún pequeño trozo de pan duro. Encendía un fuego débil y se sentaba junto a él, escuchando el sonido del viento colarse por las rendijas de la madera. Era en esos momentos cuando hablaba. No en voz alta, no con discursos largos. Solo palabras sencillas, casi susurros. Dios, decía, no sé si me escuchas. Miraba el fuego, como si las llamas pudieran llevar su voz hacia algún lugar más alto. No te pido cosas grandes. No pido una casa mejor ni comida todos los días. Hacía una pausa, como buscando las palabras correctas. Solo, no me olvides. No esperaba respuestas. Nunca las había tenido. Pero aún así, hablaba. Porque callar del todo le parecía más aterrador que creer sin pruebas. Esa noche, como muchas otras, el cielo estaba lleno de estrellas. Lucas salió de la cabaña y se sentó en el escalón de madera, abrazando sus rodillas. El aire estaba frío, pero era un frío que conocía bien. Lo que no conocía era la certeza de que alguien, en algún lugar, lo estuviera viendo. Pensó en el día siguiente. En buscar trabajo otra vez. En ofrecerse para cargar agua, limpiar establos, hacer cualquier cosa que le permitiera ganar algo para comer. Pensó también en el cansancio, en el rechazo, en las miradas que ya podía imaginar. Y aún así, decidió levantarse al amanecer. Porque aunque nadie lo esperara, aunque nadie lo nombrara, Lucas seguía creyendo que su historia no había terminado. Sin saberlo, ese mismo amanecer marcaría el inicio de una serie de pruebas que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también esa fe silenciosa que lo mantenía en pie. Y el mundo, que hasta ahora lo había ignorado, estaba a punto de mostrarle su lado más duro, y también, el más inesperado. El amanecer llegó sin pedir permiso.
Un rayo de luz se filtró por el techo roto de la cabaña y cayó directo sobre el rostro de Lucas, despertándolo antes de que pudiera reunir fuerzas. Se incorporó despacio, con el cuerpo rígido por el frío de la noche, y apoyó los pies descalzos sobre el suelo helado. El hambre ya estaba allí. No era una sorpresa. Era una presencia constante, como una sombra que nunca se alejaba. Lucas tomó un sorbo de agua del cuenco de barro que guardaba junto a la puerta y salió al exterior. El campo todavía estaba cubierto por una neblina ligera. El pueblo, a lo lejos, comenzaba a moverse lentamente, como si despertara con más esperanza que él. Caminó hasta la plaza central. Sabía que ese era el lugar donde, a veces, alguien necesitaba ayuda. No siempre. No todos los días. Pero era su mejor oportunidad. Se quedó de pie, en silencio, observando a los adultos pasar. Algunos lo miraban de reojo. Otros evitaban su mirada. Lucas ya conocía ese gesto, significaba no hoy. El tiempo pasaba lento. El sol empezó a subir, y con él, el cansancio. Justo cuando pensó que ese día volvería con las manos vacías, un hombre se detuvo frente a él. «Oye, muchacho», dijo con voz áspera. «¿Sabes cargar sacos?» Lucas asintió de inmediato. Así conoció a don Esteban. El trabajo fue más duro de lo que había imaginado. Cargó sacos de grano, arrastró madera, llevó agua una y otra vez. El sol golpeaba sin compasión, y sus brazos delgados ardían con cada movimiento. Aún así, no se detuvo. No quería dar motivos para que lo rechazaran. Don Esteban observaba desde lejos, serio, sin palabras de ánimo. Para él, Lucas era solo un par de manos pequeñas haciendo un trabajo necesario. Cuando el sol comenzó a caer, el hombre se acercó y le entregó una pequeña bolsa. «Eso es todo», dijo. «Puedes irte». Lucas miró dentro. Un poco de pan. Algo de fruta. No era mucho, pero para él, era suficiente para pasar la noche. Bajó la cabeza en señal de agradecimiento, aunque el hombre ya se había dado la vuelta. De camino a casa, Lucas caminaba despacio. El cansancio pesaba, pero había una leve sensación de alivio. Ese día no dormiría con el estómago completamente vacío. Apretó la bolsa contra su pecho, como si temiera que desapareciera. Sin saberlo, no estaba solo en el camino. Un grupo de muchachos mayores apareció más adelante. Lucas los reconoció de inmediato. Eran del pueblo. Siempre lo miraban con burla. Intentó rodearlos, pero uno de ellos se interpuso. «¿Qué llevas ahí?», preguntó con una sonrisa torcida. Lucas no respondió. Sujetó la bolsa con más fuerza. La risa llegó primero. Luego, el empujón. La bolsa cayó al suelo. El pan rodó entre el polvo. Las frutas se aplastaron bajo una bota. Las risas se alejaron tan rápido como habían llegado. Lucas se quedó inmóvil unos segundos. Luego se agachó y recogió lo que pudo. Sus manos temblaban. No por el frío, sino por algo más profundo. No lloró. No gritó. Solo sintió ese peso conocido en el pecho. Miró al cielo, buscando las estrellas que aún no aparecían. «Dios», susurró, «sé que otros sufren más. Pero, ¿soy tan pequeño que no puedes verme?». Apretó los restos de comida contra su cuerpo. «Dame fuerza», continuó, «para no convertirme en como ellos». Con el corazón pesado, Lucas reanudó el camino. No lo sabía aún, pero esa decisión, la de no endurecerse, lo llevaría a un encuentro que cambiaría su historia para siempre. La noche cayó despacio, como si también estuviera cansada.
Lucas llegó a su cabaña cuando el cielo ya estaba oscuro y el viento comenzaba a soplar con más fuerza. Cerró la puerta de madera con cuidado y dejó la bolsa casi vacía sobre la mesa. Encendió el fuego con lo poco que tenía. La llama tembló, pero logró quedarse. Lucas se sentó frente a ella, frotándose las manos, observando cómo la luz bailaba en las paredes agrietadas. El silencio era profundo. No había voces, ni pasos, ni risas lejanas. Solo el sonido del fuego y su propia respiración. Comió despacio lo que había podido salvar. Cada bocado era pequeño, casi simbólico. No era suficiente para saciar el hambre, pero al menos calmaba el dolor. Cuando terminó, se quedó mirando el fuego. Fue entonces cuando las palabras comenzaron a formarse dentro de él. No se arrodilló de inmediato. No cerró los ojos. Simplemente habló. Dios, susurró, hoy trabajé todo el día. Su voz era baja, como si temiera que incluso el cielo pudiera cansarse de escucharlo. No me quejo, añadió, sé que otros están peor. Pero hoy dolió. Las imágenes del camino volvieron a su mente, las risas, el empujón, la comida en el suelo. Lucas apretó los puños. A veces pienso que soy invisible, continuó. Que camino entre las personas y nadie se da cuenta de que existo. Hizo una pausa larga. El fuego crepitó. No te pido que cambies el mundo, dijo finalmente. Solo dame fuerza para seguir siendo bueno, cuando sería más fácil endurecerme. No hubo respuesta. Ninguna voz. Ninguna señal. Lucas cerró los ojos por un momento, como si esperara sentir algo. Pero lo único que sintió fue cansancio. Se levantó y se acostó sobre la cama improvisada de paja. El techo dejaba ver algunas estrellas. Las observó en silencio. Si puedes verme, susurró, no me sueltes. El sueño llegó de forma irregular. Entre sueños y pensamientos, Lucas recordó a su madre, o al menos, lo que creía recordar. Una voz suave. Una frase repetida muchas veces. Cuando das desde el corazón, nunca terminas vacío. Esa frase se quedó con él mientras dormía. Al amanecer, Lucas despertó con el mismo cansancio, pero con una decisión distinta. No sabía por qué, pero sentía que ese día no sería igual. Se levantó, tomó aire y salió de la cabaña. Sin saberlo, el camino que estaba a punto de recorrer lo llevaría a trabajar más duro que nunca y a enfrentar una prueba que pondría a su fe al límite. El día comenzó sin promesas. Lucas caminó hacia el pueblo con el cuerpo cansado y la mente llena de la oración de la noche anterior. No esperaba nada distinto, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. En la entrada de una granja, un hombre lo observó con detenimiento. Tenía el rostro endurecido por los años y la voz seca de quien no acostumbra explicar demasiado. Necesito ayuda hoy, dijo. El trabajo es pesado. Lucas asintió sin preguntar cuánto pagaría. Sabía que, si dudaba, perdería la oportunidad. Así volvió a encontrarse con don Esteban. El sol subió rápido. Antes del mediodía, el calor ya caía como un peso sobre la espalda. Lucas cargó madera, sacos de grano y baldes de agua una y otra vez. Sus manos ardían, sus hombros dolían, pero no se detuvo. Cada paso parecía más lento que el anterior. El sudor le corría por la frente y le nublaba la vista, pero apretaba los dientes y seguía. Don Esteban observaba desde la sombra, con los brazos cruzados. No había palabras de aliento. Solo silencio y órdenes breves. Más rápido. No descanses aún. Eso no está bien, hazlo otra vez. Lucas obedecía. No porque no sintiera el cansancio, sino porque sabía que ese trabajo significaba comida.
Y la comida, vida. Cuando el sol comenzó a bajar, sus fuerzas estaban casi agotadas. Sus manos temblaban, y cada respiración le costaba un poco más. Finalmente, don Esteban se acercó. Sacó una pequeña bolsa y la dejó en las manos de Lucas. «Es lo que te toca», dijo sin mirarlo. «Vete». Lucas bajó la cabeza. «Gracias», murmuró. No hubo respuesta. Se alejó caminando despacio. Cada paso dolía, pero la bolsa en sus manos lo mantenía en movimiento. No era mucho, pero para él significaba pasar la noche sin hambre. Mientras caminaba, recordó sus palabras de la noche anterior. «Dame fuerza para seguir siendo bueno». No sabía que el camino aún guardaba una prueba más dura que el trabajo bajo el sol. Una prueba que no pondría a prueba su cuerpo, sino su corazón. El camino de regreso parecía más largo que de costumbre. Lucas avanzaba con pasos lentos, sintiendo cómo el cansancio se acumulaba en cada músculo. El sol comenzaba a esconderse y el aire se volvía más frío, pero él apenas lo notaba. Toda su atención estaba puesta en la pequeña bolsa que llevaba entre las manos. No era solo comida. Era la prueba de que había resistido un día más. A mitad del sendero, escuchó risas. No necesitó levantar la vista para saber de quiénes se trataba. Las reconocía bien, risas cargadas de burla, de quienes se sienten grandes porque otro es pequeño. «Mira quién viene ahí», dijo una voz. «El que siempre trabaja para nada». Lucas intentó seguir caminando. No quería problemas. Apretó la bolsa contra su pecho y dio un paso al costado para evitarles el paso. No se lo permitieron. Uno de ellos lo empujó. Otro se rió más fuerte. El equilibrio se perdió y la bolsa cayó al suelo. El pan rodó por el polvo. La fruta se partió al chocar contra una piedra. «¿Eso es todo tu esfuerzo?», dijo uno, aplastando el pan con el pie. Las risas llenaron el aire. Luego, como si nada, se alejaron. Lucas se quedó quieto. Por un instante, todo dentro de él quiso gritar. Quiso correr tras ellos. Quiso devolver el golpe. Pero no lo hizo. Se agachó despacio y recogió lo que pudo. Sus manos temblaban. No por miedo, sino por la lucha que tenía dentro. El enojo quemaba. La tristeza pesaba. Y, aún así, algo más fuerte lo detenía. Miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Dios», susurró, «sé que otros sufren más». Tragó saliva. «Pero dime, ¿soy tan pequeño que no puedes verme?». El silencio respondió. Lucas cerró los ojos un momento. «Por favor», continuó, «dame fuerza para no convertirme en como ellos». Se levantó. Acomodó los restos de comida en la bolsa. El corazón le dolía más que el cuerpo. Siguió caminando. No sabía por qué, pero sentía que detenerse significaría perder algo más que comida. Significaría perder quién era. No lo sabía aún, pero esa decisión, la de elegir la bondad cuando todo empuja al rencor, lo llevaría, muy pronto, a un encuentro que cambiaría su manera de entender el silencio de Dios. El camino se volvió más estrecho a medida que Lucas avanzaba. El sol ya casi se había ocultado, y el aire traía un silencio distinto, más profundo. Sus pasos lo llevaron lejos del sendero principal, hacia el borde del río que cruzaba el campo como una línea tranquila entre tanta dureza. Lucas caminaba con la cabeza baja, todavía sintiendo el peso de lo ocurrido. El corazón le latía despacio, cansado. Cada recuerdo de las risas y el empujón regresaba como una punzada. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano estaba sentado sobre una roca, justo al lado del río. Su ropa era sencilla, gastada por el tiempo.
Tenía la espalda encorvada y las manos apoyadas sobre las rodillas, como si llevara un largo viaje encima. Lucas dudó. Pensó en seguir de largo. No tenía fuerzas para hablar. No tenía nada para dar. Pero el anciano levantó la vista. «Buenas tardes, hijo», dijo con una voz suave, casi serena. «¿Podrías ayudarme?» Lucas se detuvo. «¿En qué?», preguntó con cautela. «No he comido hoy», respondió el anciano. «Y mis piernas ya no son lo que eran». Lucas miró la bolsa en sus manos. Apenas quedaba algo. El hambre volvió a hacerse presente, recordándole que él también lo necesitaba. Por un momento, el silencio se extendió entre ambos. El río seguía su curso, indiferente. Lucas recordó las palabras que había dicho hacía unos minutos: «Dame fuerza para no convertirme en como ellos». Respiró hondo. «No es mucho», dijo finalmente, «pero puedo compartir». Abrió la bolsa y partió el pan con cuidado. Le ofreció la mitad al anciano. El hombre la tomó con una sonrisa tranquila, como si aquel gesto fuera más grande que el alimento mismo. «Gracias», dijo. «Has dado desde donde más cuesta». Comieron en silencio. El agua del río reflejaba los últimos colores del cielo. Cuando terminaron, el anciano miró a Lucas con atención. Sus ojos no tenían prisa, ni lástima. Tenían algo distinto. «A veces», dijo, «creemos que Dios guarda silencio porque nos ha olvidado. Pero no siempre el silencio es ausencia». Lucas sintió un nudo en el pecho. «Entonces, ¿por qué duele tanto?», preguntó sin pensarlo. El anciano sonrió apenas. «Porque lo que crece, primero se estira». Una brisa suave recorrió el lugar. El sonido del agua pareció cambiar. Lucas parpadeó. La roca estaba vacía. No había pasos. No había huellas. No había nadie. Solo el río, y una calma extraña que no estaba allí antes. Lucas se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. No entendía lo que había ocurrido. Pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no le parecía tan pesado. Lucas permaneció junto al río durante varios minutos después de que el anciano desapareciera. No se movía. No porque tuviera miedo, sino porque sentía que, si lo hacía, algo importante se rompería dentro de él. Miró la roca vacía. Luego el agua. El río seguía fluyendo como si nada hubiera ocurrido, pero Lucas sabía que algo había cambiado. «Fue real», murmuró. No encontró respuesta. Solo esa calma extraña, distinta a todo lo que había sentido antes. No era alegría. No era alivio. Era una certeza silenciosa, como si alguien hubiera estado allí todo el tiempo, aunque nunca se mostrara del todo. Lucas retomó el camino hacia su cabaña cuando el cielo ya estaba oscuro. Cada paso se sentía diferente. No más ligero, pero sí más firme. Al llegar, se detuvo frente a la puerta. Algo no estaba igual. Sobre el suelo, justo donde siempre entraba, había una bolsa. Lucas se acercó con cautela. La levantó despacio. Era más pesada de lo que esperaba. La abrió. Pan fresco. Frutas limpias. Alimentos que no había visto en mucho tiempo. Debajo, una hoja doblada. Lucas la abrió con manos temblorosas. Solo tenía unas pocas palabras, escritas con letra sencilla. «No estás solo». El aire se le escapó del pecho. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared de madera. Las lágrimas llegaron sin aviso, sin ruido. No lloraba de tristeza. Lloraba porque, por primera vez, sentía que alguien lo había visto. «Gracias», susurró,
sin saber a quién exactamente. Esa noche comió despacio. No por miedo a que se acabara, sino por respeto. Cada bocado parecía tener un significado más profundo que el alimento mismo. Antes de dormir, Lucas se acostó mirando el techo. Las estrellas seguían allí, como siempre. Pero ahora no parecían tan lejanas. Entonces, si me escuchas, dijo en voz baja. El sueño lo alcanzó con una paz que no conocía. No sabía qué cambiaría a partir de ese día. No sabía si su vida sería más fácil. Pero algo era seguro. Ya no caminaría con la sensación de estar completamente solo. Y esa certeza sería la base de todo lo que vendría después. El amanecer llegó distinto. No porque el sol brillara más fuerte ni porque el campo hubiera cambiado, sino porque Lucas despertó con una sensación nueva en el pecho. No era alegría desbordante. Era algo más profundo, una calma que no dependía de lo que tenía, sino de lo que ahora sabía. Se incorporó despacio y miró alrededor de la cabaña. Todo seguía igual, las paredes agrietadas, el techo roto, el suelo frío. Pero él no se sentía igual. Salió al exterior y respiró hondo. El aire de la mañana le llenó los pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la urgencia del miedo. El hambre seguía ahí, pero ya no mandaba. Lucas caminó hacia el pueblo como lo hacía siempre, pero con la cabeza un poco más erguida. Algunos lo miraron igual que antes, otros ni siquiera lo notaron. Sin embargo, eso ya no lo golpeaba como antes. En la plaza, volvió a esperar. No porque creyera que todo cambiaría de inmediato, sino porque entendía que la fe no reemplaza el esfuerzo. Chico, escuchó de pronto. ¿Buscas trabajo? Lucas giró. Era una mujer mayor, con las manos ásperas y la mirada cansada. Sí, señora, respondió. El trabajo no fue fácil. Limpió, cargó, ordenó. Pero algo era distinto. La mujer le habló. Le preguntó su nombre. Lo llamó Lucas. Eso, por pequeño que pareciera, fue un gesto enorme. Al final del día, recibió comida suficiente para llevar. Vuelve mañana, le dijo ella. Siempre hay algo que hacer. Lucas caminó de regreso con paso tranquilo. No apresurado. No temeroso. Por el camino, pasó cerca del río. Se detuvo un instante. Miró la roca. No había nadie. Pero ya no sentía el vacío. Esa noche, mientras comía, Lucas pensó en todo lo ocurrido. Comprendió algo importante, la ayuda había llegado, pero no como había imaginado. No había sido una solución completa. Había sido una señal. Una forma de decirle, sigue caminando. Y Lucas lo hizo. Porque ahora sabía que incluso cuando el silencio parecía eterno, había algo, alguien, caminando con él. Los días comenzaron a pasar con una lentitud distinta. No eran fáciles, pero ya no parecían interminables. Lucas siguió trabajando, regresando cada mañana al pueblo, ofreciendo sus manos sin exigir nada a cambio, como siempre había hecho. Pero ahora algo respondía. La mujer que le había dado trabajo cumplió su palabra. Cada día había una tarea distinta, y cada día Lucas regresaba con algo para comer. No abundancia, pero sí constancia. Y eso, para él, era un cambio enorme. Algunos vecinos comenzaron a mirarlo de otra manera. No con admiración, pero sí con respeto. Le hablaban. Le preguntaban cosas simples. Le devolvían el saludo. Lucas no se ilusionaba demasiado. Sabía que la vida podía cambiar de rumbo sin avisar. Pero agradecía cada pequeño gesto, como quien aprende a cuidar una llama frágil. Una tarde, al regresar a su cabaña,
encontró la puerta ligeramente abierta. Se detuvo. El corazón le dio un salto. Por un momento, el miedo volvió. Entró con cautela. Todo estaba en su lugar. Sobre la mesa había una manta doblada. Limpia. Cálida. No había nota. No había explicación. Lucas se sentó y pasó la mano sobre la tela. Sonrió apenas. No necesito entenderlo todo, murmuró. Esa noche, mientras se cubría con la manta, pensó en el anciano del río. Pensó en la bolsa de comida. Pensó en las palabras que había leído, no estás solo. Entendió algo que antes no podía ver, la ayuda no siempre llega como un milagro visible. A veces llega en forma de personas comunes, de gestos sencillos, de cambios lentos. Y entendió algo más profundo aún. Si él había sido sostenido en su momento más oscuro, tal vez algún día también podría sostener a otros. Esa idea se quedó con él. No como un sueño grande, sino como una semilla pequeña. Y Lucas supo que, aunque su historia aún no estaba completa, ya no era solo la historia de un niño olvidado. Era la historia de alguien que había aprendido a ver, incluso en la espera. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. Los días se sucedieron unos a otros, y Lucas continuó caminando entre el campo y el pueblo, entre el esfuerzo y la esperanza. No todo fue sencillo. Hubo jornadas duras, silencios largos y momentos en los que el cansancio regresó sin avisar. Pero algo había cambiado para siempre. Lucas ya no caminaba preguntándose si alguien lo veía. Caminaba con la certeza de que, incluso cuando nadie parecía mirar, no estaba solo. Con el paso de los meses, su presencia dejó de pasar desapercibida. No porque buscara atención, sino porque su forma de estar en el mundo era distinta. Ayudaba cuando podía. Compartía cuando tenía poco. Escuchaba incluso cuando nadie más lo hacía. Una tarde, al pasar cerca del río, Lucas se detuvo. El agua seguía fluyendo igual que aquella vez. La roca estaba allí, silenciosa. Se sentó unos minutos, recordando. Nunca supe quién fuiste, dijo en voz baja. Pero entendí lo que necesitaba aprender. No hubo respuesta. No era necesaria. Lucas regresó a su cabaña con paso tranquilo. Al entrar, encendió el fuego y se sentó frente a él. Las llamas iluminaban su rostro, ya no marcado solo por la tristeza, sino por una paz firme. Pensó en todo lo vivido, el hambre, la humillación, la espera, el encuentro. Y comprendió algo esencial. Dios no siempre quita el dolor. No siempre cambia las circunstancias de inmediato. Pero nunca abandona. A veces, la respuesta es fuerza para seguir. A veces, una persona en el camino. Y a veces, la certeza de que incluso el silencio tiene propósito. Lucas cerró los ojos un instante. Ya no pedía no ser olvidado. Ahora sabía que nunca lo había sido. Su historia no terminó con riqueza ni con aplausos. Terminó con algo más profundo, una fe que había sido probada y que permaneció. Tal vez esta historia continúe cada vez que alguien decide creer, incluso cuando todo parece en silencio. Gracias por caminar hasta aquí. Lo que nace de la fe, siempre encuentra su camino.